como un pez en el agua. Bien, vamos a pedir perdón a los hermanos porque acabamos de arrancar hace unos minutos y no me di cuenta que empezamos la grabación. Pero bueno, yo creo que serán capaces de recuperar lo que habíamos presentado hasta aquí, que no es tanto. Entonces, nosotros vemos que toda la iglesia en 1844 se queda en el lugar santo en plena oscuridad. Y en ese trono lo ocupa metafóricamente Satanás, porque Satanás no está en el cielo. Trata de explicarnos metafóricamente lo que está pasando en la tierra, ¿verdad? Pues eso dice, Satanás parecía estar al lado del trono, ¿no? En el lugar santo. Lo que quiere decir es que toma el control de la obra sobre la iglesia que está en la tierra. ¿De quién está conformada estas iglesias? Roma y el protestantismo. A excepción del grupo milerita, que sí, un pequeño grupo, no todo el grupo milerita, ya sabemos históricamente que muchos que salieron de muchas iglesias protestantes se volvieron a sus iglesias, ¿verdad? Cuando pasó el chasco de 1844, ¿verdad? Pero un pequeño grupo sí que insistió en el estudio, sí que se metió en el día de la expiación, por fe, ¿verdad? Bien, apenas a este grupo es cuando Dios lo tiene en consideración. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a verlo. Dice, esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y donde llega la fe de Israel, del pueblo de Dios, el que fuera, ¿verdad? Ahora. Sí. A ver. Admitir. Moisés. Muy bien. Mejor tarde que nunca. Bienvenido, Moisés. Bien, dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla. Y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie podía cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Aquí hay una cuestión tremenda, dos hay. Dice, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. ¿Y hasta ahora? ¿Qué sabía la iglesia? Todas. Cuando decimos la iglesia, entendámonos las iglesias oficiales. Hablamos de Roma, hablamos del protestantismo. Todas las iglesias que conforman el protestantismo. A excepción de la Odisea, porque todavía no estaba formada. Apenas después, ahora estamos en ello, ¿verdad? Es cuando se empiezan a formar. ¿Qué sabían el protestantismo o el cristianismo, podríamos decir? ¿Qué sabían de la ley? Está colgada en la cruz. ¿Alguna teología y algún pensamiento con respecto al santuario de los judíos? Mira, quiero que colaboréis. No me dejes hablar solo. ¿Cuál fue la pregunta? Que me estaba conectando ahorita los audífonos. Digo, ¿qué sabían de la ley de Dios la iglesia? Cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a la iglesia adventista, porque no estaba formada todavía, está a punto de formarse, ahora estamos en ello, sino Roma y el mundo protestante. ¿Qué pensamiento, qué idea tenían de la ley de Dios? Bueno, ellos pensaban que no, la ley no existía o algo, más o menos lo que se me viene a la mente. Te ayudo, está colgada en la cruz. Fue colgada en la cruz con Cristo. No, sí, fue colgada en la cruz, exactamente. Y ellos pues, no guardaban el sábado, no conocían muchas cosas que realmente ignoraban en las escrituras, hasta que Dios le dio la luz a las personas indicadas para poder llevar el mensaje. ¿Y del santuario judío qué sabían? Para mí no sabía nada tampoco, porque no después empezaron a estudiar y fueron conociendo cuando el chasco. No, dijeron, ni hasta hoy no saben nada. ¿Sí me entiendes? Hasta hoy no saben nada. Si no fuera por Miller,
no sabían nada. Ujú. Es precisamente lo que Sí, sí. Miller descubrió a través de Daniel 8:14, descubrió el santuario, descubrió todos los decretos, la historia del pueblo judío, se dio cuenta de todo lo que la Biblia trataba de presentar. ¿Quieres decir algo, Pedro? No, simplemente que ellos sabían lo que saben hasta ahora. Es decir, que están bajo la gracia y no bajo la ley. Claro, porque la ley fue colgada a la cruz, ¿verdad? Claro. Eso es lo que dicen, ¿no? Hasta el día de hoy lo dicen igual. Bien, por lo tanto, por eso dice aquí, y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo que contiene el arca, es decir, una vez que entras en el lugar santísimo, deberías de ver la arca donde estaba la ley, ¿verdad? También la de Moisés, que estaba al lado del arca, abajo, pero dentro del arca estaban las tablas de la ley. Entonces, una vez que entran en el día de expiación, inequívocamente, que fue lo que pasó también, el adventismo descubre el sábado, la ley que está ahí, ¿verdad? Y de repente el adventismo dice, no, 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 la ley no fue colgada en la cruz, hay que obedecerla. Que este fue precisamente uno de los impedimentos por el cual rechazaron 1888. No lograron entender a John C. Waggoner, que es Cristo la ley. Por eso apunto yo una y otra vez. ¿Quién es el sábado? Cristo. ¿Quién es la ley? Cristo. Cristo nuestra justicia. Es justamente el mensaje de 1888, ¿verdad? Y por eso una de las causas que rechazaron fue esto, que descubrieron el arca del pacto, dijeron la ley ahí, oh, pues nosotros tenemos que obedecer la ley, ¿verdad? En fin, sigamos. Otra cuestión, y dice que contiene el arca de los mandamientos, han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos, cuidado que aquí dice, han estado brillando hacia los hijos de Dios. Los otros ya no lo eran. Son hijos de otro. ¿Comprendéis? Están en la oscuridad, están fuera de todo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que caminan con Cristo, ¿verdad? Los obedientes. Exactamente. Dice, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Pues todavía les quedaba por entender. ¿Qué representa el sábado? ¿Por qué el sábado brillaba más que todas las demás? ¿Verdad? Recordáis que en la visión vio que el sábado brillaba más. ¿Por Sí. qué? Porque es Cristo. Él es la paz, Él es el descanso, Él es la curación, Él lo es todo. La solución para el pecado, ¿verdad? Dice, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes de que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y Él hubiese pasado al interior del segundo velo. Paso esta frase del medio, dice, vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, el punto del sábado, ¿verdad? Dice, debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo, dudaban de que ese fuese una prueba para nosotros ahora. ¿Qué está intentando hacer Satanás? Lo mismo. Rechazar el sábado. Rechazar el sábado. Porque Satanás sí sabe que es Cristo. Él sí que lo sabe. Por eso él se va a hacer la aparición de la segunda venida de Cristo y va a decir que se cambia el día del sábado al domingo. Correcto. Es decir, viene reforzando el decreto que se acababa de dar. Sí. ¿Verdad? Es poner Cuando una se hace duda entre los aparición, hermanos. dale. ¿Sí me entiendes? Es poner una duda entre los hermanos para que digan, no, es tal Sí, día, es sí, domingo claro, o sábado. Es una duda muy grande. Claro, es así. Bien, y ahora vamos a la profecía más importante del adventismo. La profecía más ignorada y menos entendida del adventismo. La visión de los dos tronos. Por eso esta mañana en el canal de Telegram os lo volví a poner. No les digo por qué. Digo, si la estudian, esta noche entenderán. Si no la estudian, debéis de entender porque la explico yo, ¿verdad? Pero aquí hay cosas fundamentales que entender. Porque esta profecía cubre todo el adventismo, desde el principio hasta la apostasía final. Todo. Dice, me voy a centrar en lo que está en colores. Fíjate lo que dice aquí Pedro.
Voy a leer un poquito antes para contextualizar. Dice, no pude contemplar a la persona del Padre porque una nube de luz gloriosa lo cubría. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Él dijo que sí, pero yo no pude verlo porque dijo, si por una vez viera la gloria de su persona, dejaría de existir. Atentos con el 666. Delante del trono estaba el pueblo. Adventista, la iglesia, la que en 1844 se quedaron en oscuridad, y el mundo. Sí, pero dice que la gran mayoría estaba desinteresada, como hoy en día. Sí, claro, porque está empezando por 1844. Aquí en este momento, en esta parte de la profecía, está precisamente con los mileritas, ¿verdad? Sí. Porque dice, vi una multitud inclinada ante el trono, profundamente interesada, mientras la mayoría se levantaba desinteresada y descuidada. Esto es solo la historia de los mileritas, ¿verdad? Eso es lo que pasó con los mileritas al principio. Dice, aquellos que estaban inclinados ante el trono ofrecían sus oraciones y miraban a Jesús, luego él miraba a su padre y parecía estar suplicándole. Atentos, y dice, entonces vino una luz del Padre a su Hijo y de él a los orantes. Es decir, los mileritas recibieron luz. ¿Cuándo recibieron luz? Después del chasco, queridos. Claro. Apareció Elena de White, aparecieron ¿cómo se llama este con ese? Edwin, ¿cómo se llamaba? Que también recibe la visión del campo. O sea, ahí reciben el Espíritu Santo, o sea, reciben luz del Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo. Edson, eso es. Edson, correcto. Gracias, Pedro. Qué buena viene la ayuda. Cuando uno se hace mayor, ya se le va la mente, ya se le va la olla. Dice, entonces vino una luz del Padre a su Hijo y de él a los orantes. Entonces vio una luz muy brillante que venía del Padre al Hijo, del Hijo ondeaba sobre el pueblo delante del trono. Es decir, estos ya ¿habían pasado? Recibido luz. Espera. No habían pasado todavía estaban en el santo. Dice, pero pocos recibían esta gran luz. Y es justamente lo que pasó. Pocos pasaron en el día de la expiación. Muchos salieron de debajo de debajo e inmediatamente se resistieron. Otros fueron descuidados y no apreciaron la luz y ésta se alejó de ellos. Recuerden el texto de inicio que pusimos. Si nosotros descuidamos la conexión con Cristo, Cristo se aleja porque no hay interés. Es como con la novia. Cuando tú conoces un novio o una novia, no le muestras interés. ¿Qué dice? Pues me busco otro o otra que tenga más interés, porque este bárbaro no hay manera con él, ¿no? No tiene. Igual, con Cristo, o le amamos y le buscamos, o se acabó. Y eso es lo que vemos aquí. Dice, algunos lo apreciaron y se postraron ante el trono con el pequeño grupo de oración. Todos los presentes recibieron la luz, y se regocijaron en ella mientras sus rostros brillaban con su gloria. Dice, entonces vi al Padre esa hora cuando pasa al lugar santísimo. Por lo tanto, hasta aquí hablamos de los mileritas y del pequeño grupo que permanecieron fieles, que no fueron muchos, fueron pocos en realidad. Dice, entonces vi al Padre levantarse del trono y en un carro en llamas entraron en el lugar santísimo detrás del velo y me senté. Ahí vi tronos que no había visto antes. Y me senté, no, y se sentó. La traducción del inglés está mal aquí. Allí vi tronos que no había visto antes. Entonces Jesús se levantó, es que me la sé de memoria casi ya, de tanto nombrarla. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Y dice, y no vi pasar un rayo de luz de Jesús a la multitud descuidada después de que se levantó y quedaron en completa oscuridad. Esto es lo que pasó en 1844 con toda la iglesia. Cuando digo iglesia, entiéndase todo el cristianismo, a excepción de ese pequeño grupo que sí que pasaron el día de la expiación, porque nos hablará de ellos ahora mismo. Dice, los que se levantaron cuando Jesús lo hizo, mantuvieron sus ojos fijos en él mientras dejaba el trono, y los condujo fuera un poco. Luego levantó su brazo derecho y escuchamos su hermosa voz que decía, atentos, porque esas palabras son sumamente importantes. Dice, esperad, voy a mi Padre para recibir el reino. ¿Por qué el ministerio se llama las bodas del Cordero? Porque tiene que tomar el reino que aunque se lo ganó en la cruz Cristo a Satanás, pero todavía faltaba sacar un pueblo.
El dominio lo recuperó, pero sin un pueblo, ¿entendéis? Por lo tanto, dice, voy a mi padre para recibir el reino. Esto es una boda, es decir, la tierra será unida con el reino de Dios. Dice, mantén tus vestidos impecables y dentro de poco regresaré de las bodas. Pero aquí no dice que el hombre también tiene que estar unido con Dios, ¿verdad? Pero sí lo entendemos por lo que está a continuación. Dice, y te recibiré conmigo. Y vi un carro nublado con ruedas como llama de fuego. Los ángeles estaban alrededor del carro. Cuando llegó donde estaba Jesús, entró en él y fue llevado al lugar santísimo. Esto voy rápido porque deberíais de saberlo de memoria vosotros también, ¿verdad? Donde estaba sentado el Padre. Entonces vi a Jesús como era ante el Padre, un gran sumo sacerdote. En el borde de su manto había una campanilla y una granada, una campanilla y una granada. Esto es algo, yo esta frase, no sé si tú, Pedro, sabrás algo, pero yo no tengo ni idea de lo que significa eso. Esto debe de ser pequeños eventos, pequeñas cosas que le da señal al pueblo de Dios de que el sumo sacerdote está obrando. Pero ¿qué significa realmente eso? Yo honestamente no podía definirlo. ¿Vale? Pero esto es lo que se debe de entender. Que en el tipo, el pueblo sabía que el sumo sacerdote no está muerto en el lugar santísimo. Porque ahí no podía entrar nadie. De hecho, lo estaban atando con una cuerda. Si se muere, que lo saquen de ahí, ¿verdad? Pues no podía entrar nadie allí. Y las campanitas eran precisamente para saber que está haciendo cosas, que está vivo, ¿verdad? Esto para nosotros deben de ser eventos, realidades, señales que el pueblo de Dios ha de entender y saber que Cristo está obrando. Para mí es eso, pero si me pones a definir, va a ser que no, ¿verdad? Yo no lo sé. Por eso preguntaba a Pedro o a alguien más si entiende. Pero la línea de pensamiento debe de ser esa, lo que acabo de decir. Lo único que no podré definir con eventos a qué hace referencia, ¿verdad? Dice, entonces Jesús me mostró, y es ahí donde empieza a hablar y deja entender lo que significa la boda del Cordero. Regresaré de las bodas, es decir, la unión del hombre con Dios, ¿verdad? Dice, entonces Jesús me mostró la diferencia entre fe y sentimiento. Vi a los que se levantaron con Jesús enviar su fe a Jesús en el lugar santísimo y orando, Padre, danos tu espíritu. Esto implica un conocimiento de las escrituras y tratar de entender qué es ese espíritu y por qué lo necesitamos. Porque en realidad, ¿quién está en el trono? El Padre y el Hijo. Pero ahora nosotros pedimos el espíritu. Claro. ¿Y de dónde salió? ¿Entendéis? Es decir, hasta ahora estaba el Padre y el Hijo en el trono. ¿Y de dónde salió el espíritu? El Padre. No, estaba en el lugar santo, la lámpara. Pero Sí, la pregunta es, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos el espíritu? Nosotros lo que necesitamos es a Cristo, el sumo sacerdote, o a Jesús, mejor dicho. Eso implica que nosotros tenemos que saber quién es este espíritu y por qué lo necesitamos. Y ahora nos damos cuenta de qué importante es en el conflicto de la deidad cuando unos dicen 3, la Trinidad, otros dicen 2. Nosotros decimos, no, hay 3, pero no son 3 dioses, solo el Padre y el Hijo son dioses. Solo el Padre es Dios, Hijo es considerado Dios, pero es un ser humano como nosotros, y el Espíritu Santo es la sangre de Cristo, de la encarnación, es la vida de Cristo. Este es el espíritu que perdió a Adán en Edén, y esto es lo que necesitamos nosotros para ser restaurados. ¿Entendéis? Cuando tú lees el texto, parece poca cosa. Pero ¿cuánto hay detrás de eso? ¿Os dais cuenta? ¿Cuánto estudiamos nosotros? Un montón para llegar a estas conclusiones, para poder entender, pero ¿por qué necesitamos nosotros el espíritu? Si total como Dios está el Padre y el Hijo. ¿Qué espíritu? Ya, pero Cristo dijo que Él hablará de mí. Del otro consolador, y ellos enviaron al otro consolador. Y es verdad, Jesús habló de estas cosas, pero claro, nosotros teníamos que preguntar, porque es que no somos nosotros. Los pioneros adventistas no entendían. Y el mundo menos. Y lo necesitamos porque la tercera persona, como dice la hermana White,
cuando habla refiriéndose al trío celestial, solamente la tercera persona es el que nos dará el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, es el Espíritu de Cristo. Por Es eso que sin él no hay ninguna obra. claro. ¿Vale? Bien, sigamos. Simplemente me he detenido en esto para que podáis entender que parece una simple frase, pero es toda una teología. No es una sola simple frase, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque fijaos lo que pasa a continuación. Dice, entonces Jesús soplaría sobre ellos el Espíritu Santo. En el aliento había luz, poder y mucho amor, alegría y paz. Esto también significa muchas cosas, sobre todo para nosotros, tiempo final. Pero fíjate lo que pasa con los demás. Dice, luego me volví para mirar a la compañía. Y luego me volví. Desde estando en el lugar santísimo, mira para el lugar santo. Me volví para mí. Satanás les dio su espíritu. Exacto. Es decir, los otros cristianos que en 1844 no entraron el día de la expiación, también entienden que hay un espíritu. Porque claro, ellos tienen la imagen de la bestia. Hay 3 dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos piden este Espíritu Santo. ¿Pero quién está detrás de este Espíritu Santo? Satanás. El promotor de la imagen de la bestia y de la marca de la bestia. Es el promotor, ¿verdad? Porque en este espíritu debe de haber el engaño supremo. Es decir, en el Espíritu de Jesús hay aliento, luz, poder, mucho amor, alegría y paz. En el del Espíritu Santo dice, en él había luz, el Evangelio, mucho poder, poder del Espíritu, de su Espíritu, pero no dulce amor, alegría y paz. Es decir, esa tranquilidad, esa seguridad que el Espíritu de Cristo te acompaña, que estás en el Evangelio, que estás en lo que decía María antes. Dice, Gabriel, tú puedes contarme lo que quieras, pero lo compruebo que lo está escrito. Y cuando está escrito, da igual que lo digas tú o cualquiera, o un burro. Está escrito, punto. Este es el Evangelio, ¿verdad? Pues esta es la seguridad que tenemos cuando recibimos el Espíritu de Cristo y le acompañamos a través de las Escrituras, a través de la verdad. Bien, traté de enseñaros que en la profecía también hay el pueblo adventista, iglesia y el mundo. Porque al final, ahora lo vamos a ver, que esta iglesia al final incluye también adventista. Claro. Queda iglesia y el mundo. Aún así, hay 3 entes. Roma, el protestantismo, que trata de reconstruir la imagen de Roma, que lo ha hecho, de hecho. ¿Por qué? Porque tiene su imagen y su marca. La Trinidad y el domingo. Exactamente que Roma, el protestantismo. ¿Quién faltaba de esta fiesta? El pueblo adventista. Aquí lo nombra porque está justo al principio, pero al final es uno con la iglesia. Y ahora lo vamos a ver por qué decimos esto. Yo compartí este texto con vosotros, pero a veces pues necesitáis que alguien os ayude para entender un poco más profundidad. Bien, entremos en el texto que nos interesa. Ese capítulo tiene que ver con el mensaje final. Y en este capítulo están los 3 de 6. En este capítulo se cumple la abominación desoladora. Es decir, el mundo queda arrastrado por el enemigo, incluido la iglesia adventista oficial, a excepción de este pequeño pueblo que escucha el llamado y dice, salid de ella, pueblo mío, porque no sois participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, que es el Apocalipsis 18. ¿Verdad? Este pueblo será el pueblo final. Los que escuchan este llamado de Apocalipsis 18, sale de Babilonia, este pueblo será el pueblo final. Este pueblo es el que tiene la verdad pura sin contaminación. Este pueblo es el que pasará y demostrará como Jesús que la ley puede ser obedecida. ¿Verdad? Por lo tanto, aquí vemos, dice, después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída, caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y luego el mensaje de Apocalipsis 18. Y ahora viene a explicarnos qué es eso. Atentos. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, dice, se repetirá. Es decir,
el mensaje del segundo ángel ha caído Babilonia, no se termina hasta que no cae también la iglesia adventista, la Odisea. Pues la Odisea es la iglesia adventista. Mucha gente dice que no es. Sí, lo es. Sí, lo es. Dice, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas, atentos, dice, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. ¿Quién constituye a Babilonia en este momento? Todas las demás iglesias. Todas las demás iglesias, a excepción, en este momento, a excepción de la Odisea. Lo voy a decir así porque no quiero quitar prejuicios de la mente de la gente. Si digo adventistas, algunos se ponen como una cabra. Ya, pero yo no pienso así. Es decir, la Odisea, la iglesia adventista es Babilonia. Es una de las hijas de Babilonia. Ahora, Pedro, ahora, pero ahora estamos al principio. Ahora porque en 1980 se declaró que aceptaba la Trinidad, pero Sí. ya Satanás se las ingenió para que se introdujeran los jesuitas antes que en cualquier otra denominación, porque lo que les interesaba era a la iglesia adventista porque era la que había traído la profecía. ¿Has visto el vídeo de Carlos, no? Claro, la que más luz tenía cayendo la Odisea, las otras es pan comido. Pero la iglesia adventista es Babilonia, pero con letras mayúsculas. Le duela a quien le duela. Pedro. La verdad así es. Pero ahora estamos al principio. Estamos al principio del camino. Todavía no. Ahora vamos a seguir la profecía, porque es lo que queremos. Pero ten en cuenta una cosa, que el primer paso ya lo han dado, que es aceptar la joya, la imagen joya de los vinos que tiene. El vino más añejo es la Trinidad, y de ahí sale la inmortalidad del alma, el domingo, porque van a aceptar el domingo, y todas las demás doctrinas. Sí, que estoy de acuerdo contigo, pero tú acabas de terminar la reflexión. ¿Nos vamos a dormir o qué? Pues es que es así como termina la reflexión. Entonces, por eso te digo que es que lo que nos estás diciendo aquí es justo al inicio, al paso de 1844 en adelante. Sí. Por eso aquí todavía la iglesia no es Babilonia, pero si seguimos la profecía, vamos a entender que sí, termina siendo Babilonia. Es decir, termina siendo lo que el mensaje precisamente acabamos de leer, ¿verdad? Se repetirá ese anuncio de que Babilonia ha caído, se repetirá. ¿Cuándo? Al final. Y eso es lo que trata de explicar en este último mensaje. Le trata de explicar a la iglesia adventista cuál es su real condición, quién es, ¿verdad? Por lo tanto, recuérdese que Dios no hace nada sin avisar de antemano a sus hijos, ¿no? Y eso vemos con la visión de los dos tronos. Les avisó de antes que se van a ir con Satanás. Aquí lo volvemos a ver, que el segundo mensaje ha caído Babilonia, se repetirá al final porque también tiene que caer la iglesia adventista, ¿verdad? La corporación, ¿verdad? Y eso es lo que trata de advertir. Atentos, que os advierto que es lo que va a pasar. Y os lo explico, que es lo que precisamente hace el capítulo 39, 38 era o 38 creo que es. El último mensaje, ¿verdad? Al mundo. Es que el último mensaje tiene que ver con el mundo. La iglesia adventista, pero tiene que ver con todo el mundo cristiano, porque se tiene que cumplir los 666, ¿verdad? Dice, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, dice, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Todas las demás iglesias, ¿verdad? A excepción de una. Por eso pasó lo que tú dijiste. Fue la primera invadida por jesuitas, contaminada. Satanás se ocupó a través de Kellogg y luego de los demás con la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Pues porque era la única que no había caído. De hecho, era recién nacida, sacada del horno, ¿no? Dice, cada vez que la gente... Y porque simboliza la séptima, que es la última. Claro. Y de aquí sacamos el texto importante que os puse al principio. ¿Por qué lo pone aquí? Porque necesitamos entender en base a qué principio obra Dios. Y Dios dice, yo os envío la verdad. Pero si vosotros no me escucháis, ¿qué va a pasar?
moriréis. Lo mismo que les dijo a Adán. Te pongo delante el bien y el mal. Escoge el bien y vivirás. Escoges el mal, lo siento, no puedo hacer nada. Morirás. ¿Verdad? Pues lo mismo pasa aquí. Cada vez que la gente rechaza la verdad, es decir, a Cristo, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón. María, ¿tienes algo que molesta? Ay, ay. Hasta que se hundan temeraria incredulidad, una radio o algo ahí. Dice, en su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Por lo tanto, ¿de qué hablaba al principio ese texto al principio? Ese principio de cuál hablábamos. Cada vez que la gente rechaza la verdad, ¿a quién rechaza? Rechaza a Cristo. ¿Qué pasó en 1888? Esto mismo. Esto mismo. Rechazamos la verdad, rechazamos a Cristo. ¿Qué pasó? Se aparta. ¿Verdad? Dice, atentos aquí. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, de aquí me voy a parar. Queridos, el espiritismo hoy en día está escondido bajo mantos que mucha gente no lo pilla. ¿Recordáis cuando en 2015 creo que fue? Creo que fue en 2015, cuando Ted Wilson propone a la iglesia una oración 24 horas alrededor de la tierra para que recibamos el Espíritu Santo. ¿Recordáis? ¿Alguien se pensaría que esto es espiritismo? Es que la Trinidad es espiritismo. Ya lo sé, pero no solamente la Trinidad. Aquí dice, conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas, no es solo una, hay más del espiritismo en las iglesias. Ahora, la pregunta es, si todas las demás están en oscuridad, si todas las demás están ya en apostasía, ¿de quién está hablando aquí? De la Odisea, la iglesia adventista. Correcto. Entonces, estas enseñanzas del espiritismo han de ser aceptadas en la iglesia. Ahora, quiero atraeros la atención. Nuestros pastores, nuestros queridos pastores, han hecho un mantra de la oración. Porque la oración, en general, no estamos hablando de excepcionalidad, porque la hay. Hay algún momento cuando el pueblo de Dios en saco y cilicio y con oración, ayuno y oración, se unen ante Dios. Pero había una razón fundamental. Su vida estaba en peligro. Está la historia de la princesa, la reina, era reina de Estaba. Esther. Gracias, que está mi mujer aquí. Me estoy haciendo viejo, ¿eh? Me estoy haciendo viejo, ¿eh? Estera, ¿verdad? Sí. Pues hay una situación en donde el pueblo, pero ¿cuál era la situación? ¿Cuál era la crisis ahí? Con la crisis. La noche de Jacob, por ejemplo, es otro tipo de la misma situación. Ante la muerte inminente, pues esto puede ocurrir. Ahí estaban matando todo el pueblo. Correcto. La crisis era el edicto de muerte. Exacto. Claro. Eliminar los judíos. Y eso es el decreto de muerte que está previsto para la noche de Jacob también. Claro. Eso es lo que va a ocurrir. Correcto. Bien. Pero esto es una excepcionalidad. Claro. Pero cuando nuestros ministros nos dicen que utilicemos la oración como si Dios fuera, ¿cómo diría yo? Un muñeco que no es capaz de entender, no prevé la situación, no sabe de qué va la cosa, no. ¿Cómo nos dice el Evangelio que tiene que ser la oración? Secreta. Secreta en tu cuarto personal. Claro. Personal, ¿verdad? Entonces, ¿se ha convertido la oración en espiritismo? Sí. Porque hoy en día hay gente que escribe libros, o sea, utiliza la oración como si fuera un hacedor de milagros.
¿no? Tú oras y Dios te hace caso y hace el milagro que necesitas. ¿Lo veis utilizado esto hoy en día de este Sí, modo? a diario. Sí. ¿Y quién más lo utiliza? El protestantismo. Sí. Claro. Curaciones milagrosas, Tendrá el falso. profecías en medio de la iglesia. Recuerde que vengo de los pentecostales. Yo sé lo que está ocurriendo ahí. Sí. Mira, lo del don de lenguas, eso es espiritismo. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero ahora lo sé, pero lo que me ha costado entender yo qué es eso. ¿eh? Años de estudio, pero te lo digo de verdad, años. No me atrevía a decir que este es el espíritu de Satanás. No me atrevía. Me costó mucho tiempo entender esta realidad. Es así de dominante esa historia en estas iglesias. Pero estas curaciones basadas curaciones basadas en esta oración, toda la iglesia ora, viene un ministro, hace todo tipo de historias y de cosas, hace milagros, mete la mano, saca no sé qué, el mal, lo tira. No. Este es espiritismo, queridos. Esta es la Claro, obra del diablo sin más. Está haciendo sus obras maestras. ¿Entendéis? Claro. ¿Os dais cuenta lo que está- que lo ha pervertido el enemigo todo? Pues en que va a medio de hacer nosotros milagros. también, pero la gente no se da cuenta. Tú le dices, oye, cuidado que estamos utilizando la oración como si fuera una especie de mantra y nosotros tenemos un Dios inútil que si nosotros no le torcemos la mano, él no quiere hacer nada. Pero si nosotros le torcemos la mano, ahí lo cumple. ¿Qué tal os parece esto, queridos? Piénselo, no me crean. Piénselo y estudien, porque de eso nos está hablando aquí, ¿eh? La oración contemplativa, ¿os suena? Espiritismo, queridos. Este espiritismo directamente. Dice, la creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. ¿Qué son las manifestaciones espiritistas? Las curaciones que acabo de hablaros antes. Saca demonios, cura, la gente anda y tal y cosas por el estilo. Y dice, la creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Y eso es lo que vemos en la iglesia. Por eso cada vez más escuchas a la gente, oye, yo me he hartado de ir a la iglesia. Es que no estoy, me voy allí y vuelvo seco. Vuelvo peor como me fui, ¿no? Dice, se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que se está presentada en esta profecía, dice, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios ha acordado de sus maldades. Dice, ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, dice. ¿Dónde está el pueblo de Dios? en Babilonia, en la mayoría de las denominaciones. Ahora sí incluye a la Laodicea también. Claro. Ahora sí incluye a la Laodicea también. Dice, y antes de que... Os recuerdo lo de Isaías 4, 1 y 2, que 7 mujeres echarán mano de un hombre. Es decir, las 7 procesaban lo mismo. Solamente déjanos llevar tu nombre, pero nosotros haremos nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas. Es decir, solamente les interesaba el nombre. Que sean cristianos, ¿sí? Y Queremos aquí, portar el nombre de Cristo y nada más. claro, y ahí está la iglesia de la Odisea, porque son 7. Apocalipsis habla de 7 iglesias. Sí, correcto. Dice, atentos, dice, y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad de Babilonia, metafóricamente, ¿verdad? Y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. ¿De dónde tiene que salir? De Babilonia. Babilonia. Pero no solamente de la Odisea, sino de todas. Babilonia. Lo que pasa que desgraciadamente las demás están tan profundas en engaño
que no pilla ni una. Lo que pasa es que desgraciadamente, como en el pacto de los dos tronos, Satanás, su objetivo era engañarlos y hacerlos retroceder. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que ellos se creen que ellos no son Babilonia, ellos no forman parte de Babilonia, ellos están confiados de que son el pueblo de Dios, cuando hace tiempo que dejaron de ser pueblo de Dios. Esto solo demuestra una cosa, Pedro. Lo mismo les está ocurriendo literalmente al pueblo judío, que se creen que son el pueblo de Dios, pero ¿cuánto tiempo hace que dejaron de ser el pueblo de Dios? Pues desde el año 34, con la muerte de Esteban. Lo que hay que ser muy ciego, que tu pueblo sea arrasado, tú esparcido por todo el mundo y no entender que no estás con Dios o que Dios no está contigo. Claro. Pero esto le pasa a la Odisea, por ejemplo, que eso es lo que te quería decir antes, Pedro, que bien ha hecho su trabajo Satanás, ¿no? Claro. Nos ha convencido tanto, que no nos viene a creer. No nos viene a creer, no nos despegamos de la iglesia porque no nos negamos a creer que es Babilonia. ¿Y qué decía el texto de Nietzsche? Cada vez que se rechace la verdad, Cristo se aparta y dice, tú mismo, yo te puse delante la verdad y el engaño. Tú escoges. Si no me quieres creer, tú sigue. Igual con Israel, con sus sacrificios, con su tal, hasta que en el año 70 Dios dijo, hasta aquí. Ya está de cachondeo, ya vale, ¿no? Dice, de ahí que este movimiento está simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Aquí me remito a lo que dijo María antes. ¿Quién predica? ¿De quién es el mensaje que recibimos nosotros día sí y otro también? ¿Qué dice aquí? De ahí que este movimiento está simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. ¿Quién denuncia? ¿Cristo? Y nosotros decimos, oye, Gabriel, tú con tus rollos y todas sus historias. No. Y yo os digo, es que no soy yo, es que yo le digo, justamente hoy tenía una conversación con un amigo, un hermano del alma mío, y le decía, tío, me resulta raro que no sigas tú mis reflexiones. Porque no soy yo, es el espíritu. Y la gente no entiende. ¿Cómo es eso? No. Pues sí, ¿cómo es eso? Ese es el problema. ¿Cómo es eso? Yo te digo que no soy yo. Ojalá fuera tan listo y tan espabilado, pero no lo soy. ¿Quién obra? Es Cristo. Está escrito. Nosotros tenemos que elegir creer o no creer. Pero está escrito. Y tenemos como comprobar si esto es verdad o es mentira. Está escrito. Lo que está diciendo este individuo, el otro, o el que fuera, lo que está diciendo, ¿está escrito? Si lo que está escrito, ¿qué te falta? Creer. Punto. No hay más. Y comprobar si tiene todas las comas, como tú dices. Vamos a ver, es que no es solamente eso, mis amados. Vosotros Claro que deberíais no. de daros Claro cuenta, que no. yo no tengo que demostraros nada, pero simplemente quiero acentuar algo para que os des cuenta. ¿Cuántas verdades habéis descubierto a través de este ministerio, yo y vosotros, a través de este Muchas. ministerio, que no las predica nadie? Yo muchas. ¿Cuántas? Muchas. Con respeto a la cruz, con respeto a la encarnación, con respeto al santuario, con respeto a la boda del Cordero, y unas cuantas que no, ya ni me acuerdo todas. ¿Cuántas verdades que no las predica nadie? La deidad. La deidad también, exactamente, el tema del Espíritu Santo, correcto. Porque la gente pasó de la Trinidad al Padre y al Hijo, negando a quién, al Espíritu Santo. Claro. También explicado el Espíritu Santo, quién es, cuál es su propósito, cuál es su obra, cuál es su sentido. Está en la profecía, está escrito. Eso tiene que decir algo. Dice, por los frutos los conoceréis. Yo no hablo de esto, pero vosotros deberíais de saberlo. Todo esto no se predica porque si tú sales al frente a predicar, a la siguiente vez ya no sales porque te han eliminado, te han desfraternizado.
¿Tú sabes cuál es el mayor? O sea, te lo digo de verdad, llevo años tratando de entender esto. Y siempre termino diciendo, Dios es grande. ¿Cómo no me han echado de la iglesia, macho? O sea, yo me voy a la iglesia, me abrazo con mi pastor, literalmente, ¿eh? Y nos hablamos como hablo con vosotros, con mi pastor, con los ancianos, con mis hermanos. O sea, los que no tienen la cabeza cuadrada, ¿verdad? Que son la gran mayoría, son gente que hablo normal como con vosotros, perfectamente, igual. Eso me pasa en la iglesia. Digo, tío, yo sé de mi propia iglesia, de gente que no ha llegado ni al dedo pequeño y los han echado. Y yo estoy aquí, yo todavía estoy en la iglesia. Y para mí esto es algo que nunca lo entendí. ¿Por qué no me echan? Porque dice la palabra Porque de hay Dios un por ahí, mensaje, pues, hay un mensaje es para esta verdadero. gente. Hay un mensaje para esta gente. Esta es la clave. De hecho, muchos de ellos me lo dicen, Gabriel, yo no creía que tú eres capaz de entender todas esas cosas. Y me dejas impactado. Cada vez que abres la boca, tú dices algo que realmente aprendo, o sea, entiendo cosas, ¿verdad? Esta debe de ser la causa, que otra cosa no me explico. Pero venga, dejémonos de vanagloriarnos. Sigamos. Dice, al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, dejo de vanagloriarme para ser específico, que no me entienda nadie mal, ¿verdad? Dice, no, habrá quien me entienda mal. No creo, pero por si acaso lo digo, por si acaso. Por supuesto. Dice, Además, esas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel, es decir, las declaraciones en contra de Babilonia, unidas al mensaje del tercer ángel, Cristo nuestra justicia, con todo lo que significa, que no es poco, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Ahora yo digo, mis amados, ¿estáis preparados para este mensaje? pero en Dios que sí. Si Dios nos da fuerza, sí. Bueno, la respuesta estaba justo en la frase anterior. De ahí que este movimiento está simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Porque él pone voz a los, ¿cómo los llama en español? Me salía inútiles, pero no, inútiles no es. A los ignorantes, ¿no? De ese tipo, a los no preparados, De hecho, está en el texto. Luego lo explica, ¿verdad? Pero ahora fijaos en este párrafo. Vamos a entender el 666. Dice, terrible será la crisis que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra. ¿Qué poderes? Lo civil y lo religioso, ¿no? Claro, más la primera bestia. Claro, ¿Están los tres? claro. Espérate, dice, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen atentos a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, otro poder. ¿Os das cuenta? La iglesia, costumbres de la iglesia, poder civil. ¿Quién decreta? Estados Unidos. ¿Dónde se cumplen los 3 de 6? Es decir, Allí. poder civil es el Estado que hacen un matrimonio ilícito que no está permitido en las escrituras, que es lo religioso o lo civil. La unión del Estado y la Iglesia, ¿verdad? Sí. Pues, y eso ocurre precisamente ¿dónde? En el adalid de la separación de poderes, en Estados Unidos. ¿Cómo de tremenda es la obra del enemigo, verdad? ¿Está lo de 666 aquí explicado? Sí, pero si tú no te dirige a alguien la atención en esa dirección, no lo ves. ¿Os dais cuenta? Claro, no se ve porque el enemigo ya se las ha ingeniado de que... Y nos dijo que era el Papa. De que el 666 es el Papa. Y como tienen ese pensamiento, pues no ven lo otro. No ven más. No lo ven más, no lo ven, ¿verdad? Pero están aquí. Porque es que desgraciadamente eso se ha enseñado durante décadas y décadas. Y entonces es muy difícil que la gente
se desligue de esa Lo teoría. acepte. Lo mismo que Acepte. la Trinidad y lo mismo que el domingo. Es decir, Satanás se la ha ingeniado desde hace tanto tiempo para el tiempo final, ¿verdad? Para que ahora al final, dice, todos los que se niegan a someterse serán castigados por la autoridad civil, es decir, por una ley religiosa, el castigo viene por la autoridad civil. Y el decreto viene por la autoridad civil, ¿verdad? Dice, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Es decir, después viene el decreto de muerte, que esto ya es el colmo. No, Decreto de muerte en el país de la libertad, que tiene separación de poderes entre Estado y la Iglesia, por desobedecer una ley religiosa. Eso es una locura hoy. ¿No? Es una locura. Pues ¿cómo lo pervierte Satanás? Hasta tal punto, queridos. Bueno, eso ya ocurrió en Babilonia con Nabucodonosor, ¿no? Con aquella famosa estatua que se hizo. Que todo aquel que no se postrase a adorar esa estatua, pues irían al horno de fuego. Qué bueno símbolo. ¿Quién estaba en este horno? Estaba Cristo Cristo. con los jóvenes. O sea, ¿quién le salvó? Cristo. Cristo. ¿Quién nos salva? Sí. Cristo. Cristo. Nuestra Cristo. justicia. Tipos y antitipos. Muy bien, Pedro. Muy bien. Muy bien señalado. Dice, por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador, dice, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es que Dios se retira. Exactamente, es no recibir el Espíritu Santo, el acompañamiento del Espíritu Santo. De eso está hablando. Dice, a los que violen sus preceptos, ¿verdad? Y aquí yo creo que os queda bien claro el 666. Aquí está. La primera bestia, el protestantismo y el Estado. ¿Cuándo vendrá el decreto dominical? Cuando la Odisea se convierte en Babilonia, totalmente. Y yo diría que estamos allí, estamos ahí. La iglesia, o sea, ya vimos una demostración con el medicamento. La iglesia se lo tragó totalmente, sin preguntar. Es más, con antelación preparó leyes internas de la iglesia para que todo el mundo reciba el medicamento y que no proteste contra eso. El pan está a punto de salir del horno. Sí, 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 exactamente. Bien lo has dicho. Bien, dice, dilucidado hacia el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia. Por lo tanto, ¿qué establece la marca de la bestia? La imagen y el domingo, la marca. El que recibe la imagen y el domingo, o sea, la Trinidad y el domingo, recibe la marca de la bestia, es decir, la apostasía total y completa, ¿verdad? Por lo tanto, acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. Dice, la admonestación del cielo dice así, si alguno adora a la bestia, ¿cuál bestia? A la primera. No, este es Satanás. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la apostasía final. ¿Y quién es el que ha obrado a través de cada 6 esa apostasía final? Es el enemigo. Recuerde que el enemigo le cedió a Roma su trono y su autoridad. ¿Pero hasta cuándo? Hasta 1798, cuando la tomó él. ¿Quién está obrando a través del protestantismo ahora directamente? Satanás. ¿Y quién está obrando a través de la autoridad civil? Satanás. Directamente. Por eso os decía yo, cuidado aquí, porque dice el protestantismo y la autoridad civil le hace imagen a la primera bestia, a Roma. ¿Pero quién está detrás de Roma? Satanás. Este es el verdadero culpable. Porque tanto Roma son hombres, protestantes son hombres, autoridad civil son hombres.
¿Qué tipo de hombres? Engañados, separados de Dios. Significan las dos cosas, Pedro. Ya te veo que estás dudando. ¿Qué significan No, las dos cosas? Tanto una cosa como la otra, pero al final tenemos que llegar al culpable original, que es escucha, Satanás. yo lo que entiendo es adorar a la bestia es la primera bestia. Su imagen es el protestantismo porque le va a hacer la imagen a esa bestia. No, Y pero es la imagen de la bestia, que es la recibe, Trinidad, ¿cuál es su marca? El domingo. el domingo. ¿Y la imagen cuál es? La Trinidad. Claro, porque ¿cómo se identifica al Vaticano? Por el domingo, porque el domingo es una insignia que se la Pero obvias atribuye. una cosa importante. Obvias una cosa importante. 1798 ha caído. Eso es lo que obvias, que ha caído. Ha ¿Y quién caído. se manifiesta ahora? Por eso, como ha caído, ahora esa imagen la Es lleva Satanás. la bestia de dos cuernos, es la que le va a hacer la imagen, que es el protestantismo. Claro, pero eso nos está diciendo cuando se cumplen los 666, es decir, el hombre en todas sus etapas, que eso es lo que trataba de decir yo, Roma, protestantismo y la autoridad civil, cuando se cumple la apostasía o la abominación desoladora, porque ¿qué ocurre cuando se cumple toda esta posición? Se hace visible Satanás, el verdadero autor, el artífice de toda esta obra. Se hace Claro, visible. está claro. Reforzando ¿qué? La imagen de la bestia primera, que es la Trinidad y el domingo, pero sobre todo el domingo. ¿Por qué? Porque es el símbolo de lo que representa él. Está claro que es Satanás, pero Satanás aquí en la tierra tiene sus agentes. En este caso, Claro, es que válida las dos opciones, Pedro. Eso es lo que te dije antes, que es válida la que tú acabas de decir, que es Roma, pero también es válida la otra, que es Satanás, porque al final se hace visible. Es decir, el artífice, el que obró para que él se pueda hacer visible y que todo el mundo le adore a él, ¿quién es? Es Satanás. Él nos ha utilizado a nosotros, tanto a Roma como protestantes, como a la autoridad civil. Solo nos ha utilizado con un solo propósito, que sea él. Por eso el mayor engaño aún no ha venido. El mayor engaño será la imitación de la segunda venida de Cristo, que es cuando él dice que él ha cambiado el día de reposo. ¿Qué pasa? Claro. El sábado pasa al domingo. Así es. Por eso te digo lo que te digo yo, porque él viene a reforzarse a quién, a sí mismo, que el mundo le escoja a él a través del domingo y que no escoja el sábado, que es Cristo. O sea, la controversia en quién está, entre quién está, entre Cristo y Satanás. Satanás. Claro. Entonces él viene a reforzarse a sí mismo. Adoren el domingo, que soy yo, la gente no sabe, pero lo que él está diciendo es adóreme a mí, ¿no? Escojan el domingo, adóreme a mí, escógeme a mí, dejad a Cristo. Por eso usa el ¿Entendéis? espiritismo. Claro, Usa el ese es espiritismo espiritismo, ese es espiritismo, ¿no? Dejadme de beber poco de agua y seguimos. Nos queda un poquito, unas 20 diapositivas más. Se me acaba la batería. He dicho que hasta el sábado que viene terminamos. No, hay 5 más, creo. Dice, dilucidado así el asunto, pero vamos rápido ahora. Cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer no ordenanza humana recibe la máscara de perdón. Lo leímos esto, ¿no? Sí, lo leímos. Él también beberá del vino de la ira de Dios que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Es decir, sin la protección de los ángeles. Eso es lo que quiere decir. Beberá del vino de la ira de Dios, de la separación de Dios que está preparado sin mezcla alguna. Es decir, sin la protección de Dios. Satanás hará lo que le dé la gana con los que quedan aquí. Es decir, los matará a todos. ¿Verdad? Porque eso es lo que hará. Dice, pero atentos aquí. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Pero esta es una obra perversa que no veas, queridos. ¿Por qué puse yo el texto de inicio el que puse? Porque rechazar la verdad es tan sencillo como lo que pasó en 1888. Dios
te manda su mensajero y el mensaje. Y es tan sencillo como decir, bah, este no es. Porque no se trata de rechazar al hombre, se trata de rechazar el mensaje que trae el hombre. Entonces, tan sencillo es como no creer, no estudiar, no asegurarte, María, ya sé que lo estarías pensando ahora para decirlo, ¿no? Pero no es comprobar y asegurarte que el mensaje viene de Dios o no. Al rechazarlo directamente, se te fue la eternidad. No sé si os das cuenta No. lo sencillo que es. No, porque cuando es con el espíritu no tienes que comprobar nada. Yo hay cosas que no compruebo. Ya. Pero quiero decir, no compruebas porque ya lo has comprobado, ya lo has estudiado, pues lo Oh, sabes, ya por lo he eso. estudiado, sí, Eso sí. es. De primera sí, porque no te conocía. Que no nos vayamos al espiritismo. Luego dice que hay algunos que dicen, no, que Dios es amor y Él hará, nos salvará y tal. Ay, Cuidado, no, que no, este es espiritismo, ¿eh? no, Este eso también es fue. espiritismo. Dice, hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. Dice, la obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada, atentos, bajo su verdadera luz. ¿Cuál luz? Que no estamos hablando solo de un día literal. Estamos hablando de Cristo, con todo lo que esto representa. ¿Entendéis? Porque la elección final, ¿entre quién tiene que ser? ¿Es sábado y domingo simplemente de un día literal? ¿Solo de eso se trata? Recuerden, los judíos guardaban el sábado y con sábado y todo se fueron a la apostasía. ¿Eh? Es que no estamos hablando de solo de un día literal, estamos hablando de entender la obra de Cristo, de seguir a Cristo, de comprender a Cristo, una elección en verdad, con todo lo que esto significa, Cristo, nuestra justicia, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir el mensaje del día de la expiación. Dice, aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará los motivos, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. Es decir, nadie será engañado, sino que todo el mundo tomará una decisión consciente, con conocimiento. Dice, el decreto, cuidado que aquí está hablando de la iglesia. Los 144,000 son del pueblo de Dios. No estamos hablando del mundo. No, es que los 144.000 son los que van a formar el pueblo de Dios. Claro. Es Y decir, aquí hay que entenderlo bien. Aquí que- se refiere, los que tienen que entender la verdad son los 144,000. El mundo está engañado y estará engañado hasta el final. No se sabrá nada de esto. es decir, que si hay 25 millones de adventistas, pues van a ser 144.000, pero no de ahora, sino desde 1844. Por eso digo yo, queridos, que a mí se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Cuando tú estás pensando que desde 1844 empezó la numeración de los 144,000, yo no sé vosotros, pero que en esta tierra estamos ya más de 8,000 millones, ¿eh? Lo que pasa que, claro, ten en cuenta que el juicio empieza de Por la los casa de Dios, por la por casa la de Odisea. empieza por la iglesia laodicense. ¿Por qué? Porque tiene el último mensaje de amonestación a esta humanidad. Entonces, los que lo rechazan, está claro que se pierden, pero el tiempo de gracia se termina para el pueblo de Dios, pero para los que están en la otra parte, el tiempo de gracia aún sigue vigente. ¿Para qué? Sí, pero Para, muy poco, un lapso pequeño de tiempo, ¿eh? Muy poco. para que esos 144.000 den El último mensaje. ese fuerte pregón para traer esa gran multitud. Correcto. Luego se van a salvar millones, pero de la iglesia laodicense solamente 144.000. Bueno, salvos, habrá entre los que pasan al descanso también. O sea, el Señor llamará al descanso a muchos antes. Los que no podrán pasar por este tiempo. Por las tribulaciones y por las pruebas duras que no Correcto. se los dará el descanso. Así que algunos habrá que prepararnos el ataúd, ¿cómo se llama? Un lugar en el cementerio, algo, ¿eh? ¿O qué? ¿Qué hacemos? ¿Para qué nos preparamos?
¿Para pasar el descanso o para triunfar? Para triunfar. Amén. Amén. Para Yo triunfar. quiero ver aquí valientes, ¿eh? No compartes ninguno, ¿eh? No quiero ver No. ningún cobarde. No, es que Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Estoy bromeando, pero también es serio. O sea, estaba Claro. bromeando, pero también es serio. Yo me preparo para el cementerio. ¿Pero qué dices? Estoy preparando para triunfar. Yo quiero ser con Cristo en vida. Bien, dice, el decreto no será impuesto. Atentos aquí. ¿Cuándo será impuesto el decreto? El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. ¿De quién estaba hablando aquí? Del pueblo. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Por lo tanto, ¿cuándo vendrá el decreto dominical? Cuando el pueblo está preparado. Claro, cuando estén sellados. Afianzados la verdad. Claro. Por lo tanto, Mientras no se termine el sellamiento, la ley dominical no va a venir. correcto, En correcto. el momento, el sellamiento, el número 144.000, porque son sellados y numerados. Entonces, el que haga el 144.000, automáticamente la ley dominical se pone, porque es cuando los cuatro vientos, los ángeles de Dios, lo sueltan y entonces viene la ley dominical. Correcto, correcto. Por lo tanto, mucha gente está esperando la ley dominical, pero no se prepara. Ahí No está. entiende que la condición de venir a la ley dominical es que haya un pueblo primero. Y el pueblo dice, no, primero va a venir la ley dominical, luego seremos nosotros el pueblo. Pues va a ser que no. Y lo de pecar hasta que Cristo viene, ni te lo cuento. Esto es absurdo, esto es una idiotez, pero vamos, que da miedo pensarla. Pero es lo que están predicando. Claro. Y eso ya está diciendo cuál Por es eso, el espíritu que les acompaña. por eso se cumplirá Ezequiel 9, que iglesias enteras irán a buscar al pastor y le dirán, por tu culpa nos hemos perdido, porque tú nos has estado engañando. Pero esto es solamente la media verdad. La otra media es que han sido indolentes. Les ha Claro, gustado más el dinero, este mundo, trabajo, vida de lujo, tal, cual, y no se prepararon, no conocieron el tiempo de su visitación y se han perdido. Y han puesto la confianza, han hecho del pastor su ídolo. claro. Tenían que haber hecho como los bereanos, a ver si lo que nos están enseñando es verdad o es mentira. O es mentira, claro. Se conforman Dicen, porque tienen comodidad, no quieren esforzarse por estudiar, porque eso es un esfuerzo. han recibido el mensaje del mundo, Pedro. Hay que esforzarte, hay que ser rico, hay que tener dinero, hay que tener casa, yate, no sé qué, no sé cuánto, por ahí, por allá. ¿De quién es este mensaje? De Satanás. ¿Y qué han obviado? El de Dios. Para eso se han preparado, ¿verdad? Así es. Dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. ¿Pero es controvertido solamente como día literal? ¿O será que la gente no entiende quién es Cristo? Las dos cosas, ¿eh? Claro. Sí, porque el día literal Recuerden también es. que los dos grupos piden, Padre, danos tu espíritu. ¿En cuál de los grupos estamos? ¿Cuál es el espíritu que pedimos? El de Cristo es nuestra justicia. ¿Os dais cuenta que está controvertido en las dos? Es que Tanto no, como día literal como Cristo también controvertido, que no saben quién es Cristo. es que no solamente es el sábado, porque ya dije la otra vez que de los bautistas del séptimo día, simplemente en China, ya hace varias décadas atrás ya habían 8 millones de bautistas del séptimo día. Sí, guardan el sábado, aparentemente, o vamos a poner que lo guardan, pero el guardar el sábado no te hace a la vida eterna, sino es la comunión que tú tengas con Cristo. Por supuesto, porque es mucho más que eso. Es mucho más que un día literal. Mucho más De que esto un se día. trata. No guardo, Eso no guardo el sábado para ser salvo. Nosotros todo lo que estamos haciendo es porque lo somos ya. Lo creemos, confiamos en Cristo. ¿Verdad? Pero nuestra confianza está basada en escritos, no está basada en teorías de hombres.
Dice, cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y hasta este momento no sabrán. Hasta este momento no sabrán, queridos. ¿Verdad? Dice, mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley de Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, ¿quiénes son estos poderes del mundo? Unos a Roma, otros a su iglesia Los protestante. 3-6. Y otros, es que si lo decreta la ley y Estado, hay que obedecerla, ¿no? Claro, Claro. como lo de la vacuna, ¿eh? Cuidado Justamente. con lo que dices, porque si no nos borran el vídeo, ¿eh? Pedro, habla así tú encriptado. Hay que espabilar, porque estos son los tiempos que vivimos, ¿eh? Si no nos borra el canal. Dice, Pues la hasta ahí otra llegaría. lo han hecho. Esta semana yo os hablaba de que he perdido incluso en ingresos económicos. Pues yo tenía un canal que lo tenía monetizado. Entonces recibía algo de dinero, recibía de ahí. ¿Sabéis por qué me lo han borrado? Ujú. Porque tenía la Biblia Ah, y no quieren la Biblia. no, nadie. Pues eso, pues y por eso me he quedado sin este pequeño ingreso que recibiría por ahí. Es un canal, es el canal que tiene mi nombre en realidad, pero ahora mismo ya no está monetizado. Y ese es otro golpe que os dije yo que recibí esta semana, ¿verdad? Y apenas lo había monetizado hace 2 meses o 3, como mucho. No, poco ha durado, ¿eh? No ha durado nada. Sí, como dice, lo bueno dura poco. Eso es. Dice, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios, ¿verdad? Dice, hasta ahora se ha solido considerar a los pecadores de la verdad, a los predicadores de las verdades del mensaje de tercer ángel como meros alarmistas. Su predicción de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirán en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Es decir, que no creía nadie que esto va a pasar, ni hoy tampoco. Claro, ¿Verdad? Dice, Hoy se ha menos. declarado... pero va a ocurrir. Va a ocurrir, Sí. sí. Se ha declarado osadamente que el colmo es que no se lo creen los adventistas, ¿eh? Sí. Ese Pero es el Qué colmo. feo. Pero si es que antes de que ocurriera lo del pinchazo, si tú eso se lo estuvieses comentando a la gente, te dirían, pero tú estás loco, hombre, tú estás loco. Pero que eso no puede ser. Pero mira si no puede ser. Sí, Se están muriendo en mansalva y no saben de qué. Claro. sí. Dice, pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Y yo os lo digo que hay gente del protestantismo, de otras iglesias, que están empezando a descubrir verdades. Uno de los es también aquel pastor que alguno lo ha compartido por aquí en el canal, que habla del sábado y de tal, en fin, ¿verdad? Pero algunos los despierta Dios, ¿verdad? Cristo está haciendo su obra. Aquí estos mensajes los vimos nosotros un montón, pero lo que quiero destacar es lo que está con colores, ¿verdad? Dice los pecados, porque al principio dice, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos. ¿Por qué no por otros? Porque están adoctrinados. No están dispuestos a aceptar esas verdades que nosotros aquí las proclamamos. Tú te atreves siendo pastor o teniendo un título y tal, proclamar todas esas cosas. Simplemente por decir, la cruz no está en el santuario. Te pegan una patata que te pasas el océano, vamos, para el otro lado. ¿Verdad? Dice, Ese es los el pecados... problema, perdón. Ese Dale, es el dale. problema de la formación profesional que genera suficiencia propia y no genera una dependencia de Dios, pues. Por eso es que en la mayoría
por no decir en todas las iglesias, los profesionales generalmente son los que menos interés a veces tienen por descubrir las verdades de la Biblia. Creen que la saben. Y aún, te diré otra cosa, ¿eh? Aún si las descubren, tienen miedo a proclamarlas porque pierde su posición, su sueldo, o sea, su familia se ve... Estatus, ¿no? Y también hay Claro. un estatus social, ¿no? Porque profesar ciertas cosas, También. Pero ciertas luego te creencias señala a todo el mundo y absurdas. te dice, apóstata, lo que quieras. Esto no es fácil de aguantarlo. Esta presión es tremenda. Ya, pero es la prueba que tienen que pasar ellos, igual que nosotros hemos pasado la prueba, por ejemplo, del sábado. A mí se me ha aceptado, se me ha dado muchos puestos de trabajo buenos y los he rechazado. ¿Por qué? Porque no me han aceptado el sábado. Sin embargo, ellos esa prueba no la tienen, porque si son pastores, el sábado no tienen problema. Pero si se les presenta la verdad, en este caso, por ejemplo, de la deidad, de que prediquen un escrito está y no lo quieren, pues esa es la prueba de ellos, de que se le puede cerrar la puerta económica. Bueno, si se cierra la puerta económica y confías en Dios, Dios te abrirá otra puerta por otro lado, como nos la ha abierto a los demás. Sales a predicar la verdad y la gente, si es la verdad, al final tendrá que aceptar que es la verdad y tendrán que obedecer a Dios. Lo que yo os cuento, lo de Malaquías 3 y otros textos, pues se le aplica a ellos y cualquiera que predica la verdad. O sea, el que tenga el llamado, porque también os digo otra cosa, ¿eh? No todos los pastores tienen llamado, ¿eh? Yo personalmente conozco algunos pastores que han conocido, se les ha presentado la deidad y voluntariamente han dejado el ministerio. ¿Para qué? Para que no se les tire y que tengan ellos libertad de poder predicar abiertamente, porque ya no los pueden amenazar, porque se han ido ellos y se han buscado la vida en otro trabajo. Y estos sí que tienen el llamado, ¿eh? Claro. En la gran mayoría de los pastores o de los teólogos, para mí personalmente es donde se ve esa manifestación del espiritismo dentro del adventismo, ¿no? Porque generalmente la mayoría de los teólogos sostienen su llamado en una experiencia sentimental y emocional producto de algún tema o alguna prédica también que de esa naturaleza, bueno, estimular la emoción, los sentimientos, y eso también puede ser espiritismo. Como predica, por Claro. ejemplo, mucha gente no se da cuenta. Un momento, María, que te dejo ahora. No te olvides lo que querías decir. Por ejemplo, se da cuenta de mucha gente. Esta semana escuchaba a alguien decir, no, que el pastor Bullón, que es el pastor que mejor habla del amor de Cristo y de no sé qué, de cuál. Digo, vale. ¿Y cuáles son sus frutos? ¿Cómo está su hijo? Pues ¿Qué predica su hijo? los frutos es que él es motorista y sale con el vestido de motorista. ¿Pero tú te crees que eso es una persona seria? Eso es de menos, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo es, tú escuchas lo que predica su hijo, siendo pastor, y dices, macho, este es jesuita, que es más jesuita que los jesuitas. No sé lo que predica su hijo, pero sí sé lo que predica Todas las apostasías por escuchar, ¿eh? Alejandro Bullón, porque en uno de los vídeos dice que no pasa nada si hay que adorar a una imagen. Y se ve en el vídeo cómo coge, le da un beso, dice, eso no pasa nada. O sea, en fin, no quiero calentarme. Esto, no te calientes porque esto está grabado, acuérdate. Porque si no, Pero quiero decir que es que la gente no se da cuenta de los mensajes. Es que, ¿cuál fue el primer mensaje en Edén? Dios te ama. Claro. Dios te ama. Este es el mensaje de las iglesias protestantes. No Y se han moriré, quedado en la oscuridad y se dan cuenta. La gente no se da cuenta. no moriré, sino que bien sabe Dios que Claro. se os irá el entendimiento y sabréis la ciencia del bien y el mal. Eso es lo que pasó en el Edén. ¿Y qué quiere escuchar la gente? Que Dios te ama, Dios te salva, Él hará, el querer, el hacer. Y por su buena voluntad nos salva a todos, ¿no? Claro, entonces, ¿para qué vino Cristo entonces? ¿Y este mensaje es de Dios o es de Satanás? Dios nos advierte, no para de advertirnos. Prepárense, cuidado con la apostasía, cuidado con Babilonia, cuidado con todo. Pero Satanás dice, no, qué cuidado, tranquilos.
Dios os ama. Él hace milagros, él hace cosas. ¿No? Este es espiritismo y la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta. Lo mismo que la oración esa contemplativa, la oración que es como un mantra que le torces la mano a Dios y hará milagros por ti y cosas por el estilo. La gente no se da cuenta. Satanás utiliza las dos opciones. Es decir, los que están consagrados o quieren ser fieles, les dice en su mente, no, tu pecado es tan grande que Dios no te va a perdonar. Dios no te va a perdonar. A los otros que es indiferente. No, si Dios es misericordioso, si al final Dios va a perdonar a todos porque es misericordioso. Juega con los dos. Dice, ¿qué quieres comprar? Eso te vendo. ¿Qué quieres comprar? Eso te vendo, no te preocupes. Riquezas, ahí te voy a dar. Amor, allí. Milagro, también. Lo que quieras. María, dale, que si no, pasamos de ti, ¿eh? No, solamente quería confirmar lo que dice Moisés del espiritismo. Eso es verdad lo que él decía. Eso nada más. Solo quería comentarlo. Vale. Bien, por lo tanto dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, eso es un contrasentido, es decir, la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, donde en la Iglesia en todas sus formas ha pervertido todo, dice, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, ¿dónde? En todas las iglesias. En todas. Si y en la autoridad civil también. Si predican curas en la iglesia adventista. Se ha caído. Babilonia ha caído. Lo has dicho tú al principio, ahora lo digo yo. Babilonia ha caído. Y en congresos que se hacen, que representan gente de los países que participan, también va la bandera del Vaticano. ¿Has visto el vídeo de Carlos? Te lo digo otra vez. ¿Lo has visto, eh? Sí, claro. Yo también lo vi, Pero yo eso ya lo sabía. No, también. Lo sabía de antes. Sabía eso no es nada nuevo. Sí, bueno, es una recopilación, es un trabajo, hay que reconocerlo, lo ha hecho bien. Dice, estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrían oído palabras semejantes las escucharán, admirados y confundidos, porque se les ha contado otro evangelio hasta este momento, ¿verdad? Dice, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. ¿Cuál iglesia? La iglesia adventista. En los dos planos, la iglesia adventista, pero la iglesia de todos los tiempos también. Claro. ¿Entendés? O sea, están los dos sentidos. Toda la iglesia, pero también la Odisea, porque en este momento la única iglesia que no ha caído es la Odisea. Las demás, Roma cayó en 1798 y las protestantes 1844. ¿Cuál es la única que no cayó? La Odisea. Pero también tiene referencia a las otras. ¿Por qué cayeron? Por no amar la verdad, por no estudiar, ¿verdad? Bien, creo que nos queda 16 más. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. ¿Quién está detrás? Incluso de Roma. Claro. Antes veíamos Roma penetrando todas las instituciones, pero ahora, ¿quién se pone alerta? Satanás. Él es el artífice de todo, ¿verdad? Dale, Pedro, por si no se te va. No. No quieres decir nada, vale, sigo. Así terminamos. Lo que estás diciendo es así. El dragón bermejo que habla Apocalipsis está claro que es Satanás. Claro. Dice, el poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi suprahumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. Evitarán la discusión, que eso es lo que vemos muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Se hacen el tonto, no tratan el tema, ¿verdad? Sí. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. ¿Para qué? Para implementar el domingo, ¿verdad? Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido,
La ley será invocada contra los que observan los mandamientos. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros. Nosotros somos el objetivo, ¿verdad? Se los amenazará con multas y encarcelamientos, algunos se ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe, pero su respuesta constante será la misma que la del Lutero en semejante trance. Pruébanos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y aquí tenemos que conocerla, novia, pueblo de Dios, hay que conocer la verdad, porque hay que dar testimonio, ¿verdad? Y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Y para ayudaros, recuerden que Cristo pondrá palabra en nuestra boca para hablar cuando toque. Creo que querías decir esto, Pedro, perdón, te la cogí de la boca. No, el objetivo es que este remanente fanático, que es como nos van a llamar, se cumplirá por las palabras que dijo Anías o Caifás, no sé, uno de los dos lo dijo. Dice, es necesario que muera un hombre y que todo el pueblo perezca. Entonces ellos dirán, eliminando a este grupo fanático, los castigos de Dios dejarán de caer, porque entonces en esa época los fenómenos naturales como terremotos, huracanes, maremotos, tsunamis, todo eso se va a producir con mucha frecuencia y van a decir que es por ese grupo fanático que no cumplen el sábado espurio. Es decir, pero una preguntita aquí, Pedro. ¿Quién provocará todas esas cosas? Hombre, todo eso lo hará Satanás. Ah, Satanás, claro. No es A través Dios del como hombre. creen mucha gente. Hará Mucha Satanás. gente piensa que que es Dios. No es verdad. Es Satanás. Se le da Satanás. mano libre y eso es la obra del enemigo. Es No es de Dios. Es como lo que no sé si lo hemos dicho, de que Satanás se presentará como un gran médico que curará las enfermedades, pero si es que el que trae las enfermedades es él. Es el enemigo. Pues claro. Alguno lo he visto respirar así tranquilamente. Ha visto la diapositiva final. Se acabó, se acabó. Él la provoca y Bueno, queridos, hasta aquí mi presentación. Voy a quitar lo que es la grabación para que si alguien quiere decir alguna cosa, la pueda decir. Y, a ver, quitar la grabación. Y que se sienta libre, ¿no? De tener la grabación. Detener.